Buenas noches, amados hermanos. Una vez más, dándole gracias a Dios por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad que nos brinda de seguir preparándonos a través de este estudio con su poderosa palabra en la escuela bíblica. Amén. Estamos agradecidos con Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad, porque sigue siendo bueno. Entonces vamos a disponernos, vamos a colocar este tiempo delante de su presencia para que sea Él tomando el control de todo lo que vamos a escuchar, de todo lo que vamos a aprender en esta noche. Les comento, es un capítulo nuevo. Ya casi estamos por terminar este poderoso estudio y quiero que en verdad dispongamos toda nuestra mente, todo nuestro corazón para recibir lo que de antemano ha estado preparado para nosotros a través de esta enseñanza. Amén. La gloria sigue siendo para nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, aquí estamos una vez más agradecidos contigo, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nos das este privilegio, nos das esta nueva oportunidad de seguir unidos a través de este medio virtual para seguir preparándonos a través de este poderoso estudio, bendito Dios. Gracias Dios, gracias Señor por este privilegio, Padre, porque ya somos tus amigos, Señor, porque te hemos conocido a través de tu palabra, que es la que da testimonio de ti, bendito Rey, y nos das a conocer los secretos tuyos, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por lo que has hecho, Señor, a través de este estudio en este año 2020 y lo que estás haciendo en este nuevo año 2021, bendito Dios. Oh, Padre amado, permite que seamos hacedores de tu palabra, bendito Dios, que podamos identificarnos como esos verdaderos discípulos tuyos, Señor, que abramos nuestra boca, Señor, para compartir las buenas nuevas de salvación, bendito Rey, y poder cumplir, Señor, la gran comisión, ese deseo de tu corazón y poder complacerte a ti, bendito Dios. Que este estudio, Señor amado, pueda dar frutos al 100 por 1, bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, bendito Dios, gracias, gracias, Señor, por cada estudiante que toma su tiempo, que dispone su corazón para conectarse, Señor, y recibir tu poderosa palabra, bendito Rey. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante, mi amado, como les venía diciendo. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo, pero haciendo un pequeño recorderis de la clase anterior, la última concluíamos, ¿verdad?, el estudio de las generaciones espirituales, concluíamos lo que podemos transmitir, ¿verdad? Y estábamos viendo lo que Pablo le pudo transmitir a Timoteo, que no fue su personalidad o el vestuario. La razón por la que Pablo envió a Timoteo es porque poseía por lo menos 3 cualidades. Y estuvimos estudiando esas cualidades y vamos a recordarlas un momento. Que era fiel al Señor. Miren una de las cualidades de Timoteo, por eso el apóstol Pablo colocó su mirada en él y le encomendó tan valerosa misión a Timoteo, porque era fiel en el Señor. Ahí está nuevamente la palabra fiel, ¿verdad? Porque nosotros no podemos enviar a un novato a cumplir una misión. Enviamos al mejor, alguien en quien nosotros podemos confiar, que ha sido aprobado y ha salido adelante a través de las batallas, del dolor y la prueba. Eso lo tenemos claro. Esa es una de las cualidades que debemos de tener en cuenta. Él se parecía a Pablo en su manera de vivir en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, su manera de vivir en Cristo Jesús, no en su manera de vivir en lo secular, no. Primero y antes que nada, Cristo nos llama a reproducir su carácter, el carácter de Jesús en otras personas, ¿verdad? Y Pablo envió a Timoteo porque había adoptado sus cualidades, enseñanzas y carácter en semejanza a Cristo y a su piedad. La imitación no tenía nada que ver con las características externas, sino más bien Pablo había adquirido su carácter por su semejanza con Cristo y luego se lo transmitió a Timoteo. Y como concluíamos en la clase anterior, que solamente el apóstol Pablo no le transmitió esto a Timoteo, sino también a muchos que estaban alrededor de él, que es lo que nosotros también tenemos que hacer, a Tito, a Priscila, a Aquila, a Lucas y a otros. Y la otra cualidad, estamos viendo por lo menos 3 cualidades que no son todas, son muchas más. Él tenía el mismo mensaje y estrategia, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo envía a Timoteo a cumplir esta gran misión.
Pablo tenía claro el peligro que había en que varias facciones lucharan por el control de la iglesia de Corinto. Esto significaba que diferentes versiones del evangelio estaban en pugna, estaban ahí en pelea, queriendo sobresalir. Pero él también habló contra esto a las iglesias de Galacia. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturba. Lo vimos en Gálatas 1, versículos 7-8, ¿verdad? No que haya, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos enunciado, sea anatema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mira lo que nos está diciendo, nos está advirtiendo y le está advirtiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, lo mismo que a la iglesia de Corinto, lo que le está advirtiendo, ¿verdad? Que no haya otro que perturbe, que quiera pervertir el evangelio de Cristo. Nosotros no podemos colocarle atención, ni si es uno de nosotros, ni es un ángel que viene del cielo, porque es anatema, va en contra del propósito de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y esto también nos hace advertencia a nosotros. Miren que Timoteo vino a los Corintios con un mensaje que coincidía con lo que Pablo enseñaba donde quiera que iba. Nosotros aún tenemos esas enseñanzas en los escritos y sermones del apóstol Pablo. La clave de la reproducción espiritual es tener el mismo mensaje, la misma estrategia. Esto permite que el mensaje se extienda. Esto es lo que va a permitir que el mensaje se extienda cuando nosotros tenemos el mismo mensaje y la misma estrategia. ¿Cuál es el mensaje de las buenas nuevas de salvación? Que Cristo viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha, que tenemos que estar preparados, que la venida del Señor está cerca. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que declarar, que el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. Entonces se hacían una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa ser un Pablo y tener un Timoteo? Acuérdense que todos nosotros como líderes queremos tener un aprendiz como Timoteo, tener un asistente, un ayudante, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo invirtió en personas y es lo que nosotros tenemos que hacer también, invertir en personas como Timoteo, y luego lo puso a enseñar a otros. Podemos ver claramente que el carácter, el mensaje y estrategia resultaron en una reproducción efectiva. Para nosotros tener una reproducción efectiva, acuérdense que estuvimos hablando de la multiplicación y la reproducción, y para poner esa reproducción efectiva debemos de tener en cuenta claramente que el carácter, el mensaje y las estrategias van a arrojar una reproducción efectiva. Entonces, es por lo que muchas diferentes clases de personas pueden llevar el mensaje, ¿verdad? Culturalmente no necesitamos clonar discípulos, eso lo estuvimos compartiendo la vez pasada, y concluíamos el estudio de las generaciones espirituales con esta conclusión, que no necesitamos clonar discípulos, podemos dejarlos ser quienes son, ¿verdad? Pero enfatizando el carácter, el mensaje y la estrategia. Lo mismo que el apóstol Pablo tomó de Jesús y lo que el apóstol Pablo le transmitió a Timoteo. Entonces, nosotros dimos por terminado este capítulo, la clase anterior, sobre las generaciones espirituales, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta, nosotros no necesitamos clonar discípulos, Cuando hablas de clonar es como me voy a lo que hicieron con la ovejita esa, o sí, que clonaron, ¿verdad? Y que la oveja, ya ni me acuerdo cuál es el nombre. Nosotros no necesitamos clonar una persona que sea idéntica a nosotras, física, del vestuario, no, lo único que tenemos que dejarlo ser como son, su personalidad, ¿verdad? Tiene que ser genuino, tiene que ser espontáneo como es cada persona. Lo que sí tiene que enfatizar es en el carácter, el mensaje y la estrategia, ¿verdad? El carácter de Cristo, el mensaje de salvación y la estrategia que nos muestra el apóstol Pablo a través de la palabra. Amén. Entonces, gloria a Dios, mi amado, ya dimos por terminado este otro capítulo. Y como les decía, hoy le vamos a dar inicio
a un nuevo capítulo, que es el futuro del discipulado. El futuro del discipulado, ¿por qué hablamos de un futuro? Porque es lo que está aquí ya estamos en el presente, lo que estamos viviendo nosotros ya es el futuro, ¿verdad? Ya estamos enfocándonos en el futuro. Entonces aquí vamos a ver es el futuro del discipulado y es viviendo como Jesucristo, viviendo como Jesucristo. Miren que estuve, antes de preparar la clase, de grabarla, preparamos la clase, estamos estudiando, estamos buscando significados porque es un tema bastante profundo y hay varias frases, varias palabras que de pronto como está escrito no lo vayamos a entender. Entonces por eso es que vamos a ver muchos significados en este momento, lo que significan esas palabras, para poder entender un poco más sobre este tema, el futuro del discipulado viviendo como Jesucristo. Miren que él empieza este capítulo diciendo que hay cantidades de libros, ¿verdad? Libros que fueron escritos, que están llenos de filosofía, teología y narrativa cautivadora, que fueron escritos por líderes de las llamadas iglesias emergentes, movimientos que muchos creen que representan el futuro. Entonces, la iglesia emergente, ¿qué es una iglesia emergente? Es un movimiento cristiano protestante cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad postmoderna, emulando a Jesús de Nazaret, independientemente de las tradiciones religiosas cristianas. Entonces, estamos hablando de las iglesias emergentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una iglesia? De la iglesia emergente, ¿qué estamos hablando? Tenemos que saber el significado para poder entender un poco de lo que nos vamos a centrar en esta noche. Y estudiando y viendo el significado de la iglesia emergente, está hablando sobre un movimiento cristiano protestante, ¿verdad? Cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad postmoderna. Emulando, ¿qué es emulando? Imitando o procurar hacer una cosa del mismo modo o mejor que otra persona. Estas iglesias emergentes quieren imitar, ¿verdad? Imitar a Jesús de Nazaret independientemente de las tradiciones religiosas cristianas, independientemente de lo que dice la palabra de Dios. Eso es para que nosotros podamos entender un poco de lo que nosotros estamos hablando, sobre esas iglesias emergentes que están principalmente formadas por líderes jóvenes, hambrientos de traer frescura y un renovado poder a la forma de comunicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, ellos utilizan un lenguaje nuevo, saturado de formas novedosas de decir las cosas, tales como que dejemos de contar conversiones y comiencen a contar conversaciones. Miren la mentalidad, la filosofía de estas iglesias emergentes, de estos nuevos jóvenes, de estos líderes jóvenes que están hambrientos por traer frescura y un renovado poder a la forma de comunicar el evangelio. Quieren transformarlo, quieren adaptarlo a la época posmoderna, a la época que están viviendo, pero ya a ellos no les interesa que se hable de la conversión, ¿verdad? ¿Qué es una conversión? Quiere decir una conversión? La conversión es la obra milagrosa de Dios que transforma la naturaleza del hombre, produciendo cambios justos que lo mueven a guardar los mandamientos de Dios. Esa es una conversión, eso es lo que nosotros hemos experimentado, ¿verdad? Nosotros hemos tenido esa conversión en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso es que nosotros estamos aquí, por eso es que nosotros tomamos el tiempo para estudiar la palabra, para relacionarnos con nuestro Dios, porque hemos creído en Él. Esa es la conversión, es esa obra milagrosa de Dios que ha transformado nuestra naturaleza interior, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los jóvenes de ahora, con estos líderes que representan las iglesias emergentes? Ellos no están interesados de que nosotros hablemos sobre esa conversión, y en la palabra de Dios tenemos una conversión que al estudiarla ha impactado nuestra vida, ¿verdad? Como fue la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, la conversión del apóstol Pablo, producida camino a Damasco, es la más famosa de las descritas
en el Nuevo Testamento. Y eso lo podemos estudiar en el capítulo 9 de Hechos, del 1 al 18. El que no lo ha leído, el que no lo ha escudriñado, yo lo invito a que lea esta noche, ¿verdad? El capítulo 9 del 1 al 18. Ahí podemos ver la conversión del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que estos jóvenes de ahora no quieren que se hable de conversión, sino que tengan conversaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque ellos se piensan que ellos son los que tienen los ideales, porque ellos quieren como adaptar la palabra de Dios, adaptarla a la época posmoderna, a la época de este tiempo. Y sabemos que la palabra no cambia, ¿verdad? Es la misma de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estamos claros sobre la conversión y la conversación. Sabemos que la conversión quiere decir lo que les dije, volverse y relacionarse con nuestro amado Jesús, ¿verdad? Conversión es la obra milagrosa de Dios que transforma la naturaleza del hombre, produciendo cambios justos que nos mueven a guardar los mandamientos de Dios, que nos mueven a guardar, a obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué es una conversación? Es un diálogo entre dos o más personas. Es algo que interviene alternativamente. Entonces, esto es lo que quieren los jóvenes de estas iglesias emergentes. Eso es lo que quieren promover. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Amén. Entonces, miren que estamos hablando también de espérense un momentico. El término ortodoxia generosa parece un contrasentido, ¿verdad? La ortodoxia, como le dije, estamos viendo unas palabras que de pronto para algunos son nuevas en su vocabulario, son nuevas en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, la ortodoxia, no ortodoncia de los dientes, no, ortodoxia. Dentro del cristianismo, en su sentido más antiguo, el término se aplicaba a la conformidad con la fe de la iglesia primitiva. Amén. Dentro del cristianismo, la ortodoxia, en su sentido más antiguo, este término se aplicaba a la conformidad con la fe de la iglesia primitiva. Amén. Entonces, miren que está hablando sobre este término, ortodoxia generosa. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero la generosidad sin ortodoxia es nada. Pero la ortodoxia sin generosidad es peor que nada. Entonces, un escritor, McLaren, etiqueta la moderna, exclusivista, absolutista y colonial versión del cristianismo como peor que nada. Tremendo. Miren, la generosidad sin ortodoxia es nada. La generosidad sin ortodoxia es nada. Y estamos viendo que la ortodoxia se aplicaba a la conformidad con la fe en la iglesia primitiva. Entonces, la generosidad sin la fe en la iglesia primitiva es nada, ¿verdad? Pero la fe en la iglesia primitiva sin generosidad es peor que nada. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, si no, aquí está nuestro pastor haciendo parte de este grupo que tiene cursos teológicos de conocimientos más avanzados, y si él al terminar la clase nos puede aportar una ayudadita, con mucho gusto la recibimos. Amén, porque como les he dicho muchas veces, igual que ustedes, estoy aprendiendo, trato de hacer lo que está a mi alcance, de buscar significado, de estudiar más la palabra, de averiguar más, y en lo que está humanamente trato de explicarles lo que más puedo. Amén. Entonces, vamos a otro puntico: desafío y preocupación. Estamos hablando sobre el futuro del discipulado, viviendo como Jesucristo, y vamos a ver un puntico, ¿sí? Un subtítulo
de este tema central, que es el desafío y la preocupación. Hay gran admiración por los hombres y mujeres devotos que quieren iniciar la vida de Jesús. Ellos están listos para desafiar el entendimiento cultural de la proclamación del Evangelio. Hacen esto por dos razones. La primera, porque muchos son jóvenes y eso es lo que hacen los jóvenes por naturaleza, ¿verdad? Ellos están listos para desafiar el entendimiento cultural, como los estábamos viendo ahora, para la proclamación del Evangelio. Aquí en este capítulo estamos viendo que muchos jóvenes, ¿verdad? Está hablando de los jóvenes, que los jóvenes por naturaleza quieren desafiar el entendimiento cultural de la proclamación del Evangelio, quieren desafiar las escrituras, quieren llevarlas a su manera. Entonces podemos ver que hay hombres y mujeres que quieren imitar la vida de Jesús, pero estamos viendo dos clases de estas personas, ¿verdad? Los primeros que acabo de decir son los jóvenes que quieren desafiar, quieren hacer, porque son jóvenes por naturaleza y muchos son intrépidos, ¿verdad? Y la segunda es porque están hambrientos de superar la ortodoxia muerta, o sea, la fe en la iglesia primitiva está muerta y ellos están hambrientos por superarla, tal común en la generalidad de creyentes bíblicos, ¿verdad? Entonces la segunda, porque están hambrientos de superar la ortodoxia muerta tan común en la generalidad de creyentes bíblicos. Y como les digo, ¿por qué digo que la ortodoxia muerta? Porque estábamos viendo que la ortodoxia en su sentido más antiguo se aplicaba a la conformidad con la fe de la iglesia primitiva, ¿verdad? La fe en la iglesia primitiva. Y la segunda, y la segunda razón por la que hombres y mujeres quieren imitar la vida de Jesús, primeramente, como acá les acabé de decir, porque son jóvenes que quieren, sí, que por lo que son jóvenes, por su naturaleza, ellos quieren ese desafío, quieren aceptar ese reto. Y la segunda razón es porque están hambrientos de superar la ortodoxia muerta, o sea, la fe en la iglesia primitiva, tan común en la generalidad de creyentes bíblicos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, miren, vamos a replantear. Estos hambrientos jóvenes que quieren superar la ortodoxia muerta, tan común en las iglesias conocedoras de la Biblia, que no son creyentes ni son comunidades. Esas iglesias han adoptado la fe como un acuerdo y enfatizan el examen doctrinal para la salvación en vez de insistir en que debemos conducirnos como hizo Jesús. En eso es que debemos nosotros insistir. ¿Sí me están entendiendo un poco más? Note que él está hablando es examen para salvar. No, él dijo fue examen para salvación, no medio de salvación. Mismo que creo firmemente que solamente la salvación es la fe en Cristo, pero la única manifestación de la fe es la acción, ¿verdad? Sabemos que la fe en Cristo Jesús nos lleva a accionar, nos lleva a hacer esas buenas obras. Entonces, mire que de muchas maneras sabemos que estos movimientos emergentes de estos jóvenes son un desafío. Muchos de estos movimientos crean muchas preguntas y ellos están luchando con la mezcla política conservadora y teología evangélica. Es una lucha que ellos tienen, ¿verdad? Porque como estamos viendo, ellos se están moviendo en la época posmoderna, en lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces ellos tienen una lucha, ¿verdad? Y hay muchas preguntas. Y están cuestionando las pocas generosas doctrinas de la elección, el que Jesús sea el único camino a Dios, el trato a los homosexuales y la eterna naturaleza del infierno. Miren la lucha que tienen este movimiento emergente de estos jóvenes. Ellos ahora mismo tienen una lucha, ¿verdad? Están cuestionando sobre las doctrinas de las elecciones de que sea Jesús el único camino a Dios, pero también están luchando contra el trato a los homosexuales, ¿verdad? Y también están luchando contra hablar sobre la eterna naturaleza del infierno.
Entonces, ¿cuál es la preocupación? Es que las preguntas abundan, ¿verdad? Pero no las respuestas, y que sus escritos usados por manos inexpertas pueden hacer daño a la fe evangélica. Pueden hacer daño a la fe evangélica. Estos escritos, ¿verdad? Estos escritos usados por manos inexpertas están haciendo daño. Y es que lo estamos viendo en este tiempo, ¿verdad? Está haciendo daño a muchos, está haciendo daño a la fe evangélica. Porque es que las preguntas abundan, pero no las respuestas. ¿Por qué? Porque ellos están, ¿cómo es? Emergente, ¿cómo es que dice? Me olvidó la palabra. Esta iglesia emergente de los tiempos de ahora, ¿verdad? Han escrito y todo eso, pero estos escritos en unas manos inexpertas, ¿verdad? Pueden hacer daño mucho a la fe evangélica, porque estos escritos llegan a manos inexpertas, a personas que no han estudiado, sino que se confían solamente en lo que están leyendo, lo que están creyendo, lo que están escribiendo estos líderes emergentes, estos jóvenes que están emocionados por su naturaleza, por el desafío, por el reto, pero hay que tener mucho cuidado. A mucha gente le disgusta la respuesta que tenemos, pero estamos obligados a sostenerla por nuestro compromiso con la autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Algún día, de aquellos de nosotros un poco más viejos, esperamos que las preguntas que tenemos nos traigan una ortodoxia más generosa, pero una ortodoxia que permanezca fiel a las Escrituras. Amén. Estamos entendiendo hasta esa parte. Miren, hay mucha gente que les disgusta las respuestas que tenemos, ¿verdad? Hay mucha gente que no les gusta que uno le hable con la palabra, que uno le hable con la verdad, ¿verdad? Pero nosotros nosotros estamos obligados a sostenerla por nuestro compromiso con la autoridad de las Escrituras. Nosotros tenemos ese compromiso, ¿verdad? Así a mucha gente les disguste la respuesta que nosotros tenemos. Así a mucha gente nos diga que somos locos, que ya estamos pasados de moda, que estamos en otra época, que esto. No, nosotros nos toca que nosotros tenemos ese compromiso con la autoridad de las Escrituras, nuestro compromiso de sostenerlas. Amén. Pero nosotros esperamos que en un tiempo más adelante, que nosotros estemos más viejitos, esperemos que las preguntas que tenemos nos traigan una ortodoxia más generosa, ¿verdad? Una ortodoxia que permanezca fiel a las Escrituras. Hay un escritor, Dallas Willard, dijo que el reaccionar contra la iglesia moderna no es un evangelio. Y estamos claros cómo reaccionar en contra, ¿verdad? Cómo estas iglesias emergentes, estos líderes emergentes van a reaccionar en contra de la iglesia moderna. Están equivocados, están errados. Esto no es el evangelio, esto no es lo que el Señor nos ha mandado a predicar ni a enseñar. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Quiera Dios, ¿verdad? Quiera Dios que en verdad nosotros nos pongamos ahí firmes, ¿verdad? Y pase lo que pase, la época, el tiempo, el posmodernismo, lo que nosotros estamos viviendo, nosotros podamos sostener, ¿verdad? La palabra escrita por esos hombres guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que ir más allá de las Escrituras y de los 2000 años de sabiduría que nos han precedido sería una verdadera ilusión. Mientras tanto, debemos de ver que hay otros problemas críticos que moldearán nuestro futuro, ¿verdad? Los problemas más peligrosos son sutiles y ya están profundamente entretejidos en nuestra mente y forma de vida. La siguiente percepción del conflicto vamos a mirar a ver cómo la
la idealiza este escritor a través de este estudio. Dice: creo que nuestra cultura y el consumismo que la domina han sustraído lo bueno de las buenas nuevas. El resultado es que se ha puesto un filtro al futuro sin importar lo que nos depare. Entonces, miren, la cultura y el consumismo que la dominan, ¿verdad?, han sustraído lo bueno de las buenas nuevas. Han sustraído lo bueno de las buenas nuevas. Y el resultado es que se ha puesto un filtro al futuro, sin importar lo que nos depare. Entonces tenemos que tener muy pendiente, porque los problemas más peligrosos son sutiles y ya están profundamente entretejidos en nuestra mente y forma de vida. Y la percepción del conflicto es que creemos que nuestra cultura y el consumismo que la domina han sustraído lo bueno de las buenas nuevas, y el resultado es que se ha puesto un filtro al futuro sin importar lo que nos depare. Un filtro, o sea, se está filtrando, ¿verdad? Se está tomando solamente lo que conviene, lo que parece. Pero esto lo están haciendo sin importar lo que depare el futuro, y sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en la poderosa palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí, mi amado? Estuvimos viendo el desafío y la preocupación, ¿verdad? Es un desafío, es un reto que, como acabamos de ver, lo aceptaron los jóvenes, las iglesias emergentes de la época posmoderna. Pero hay una preocupación, y lo estuvimos viendo ahora, ¿verdad? ¿Y cuál es la preocupación? Que no quieren hablar de la verdad, que no quieren hablar de las buenas nuevas de salvación, que no quieren hablar de lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que quieren transversar la palabra de Dios a la época, al posmodernismo que estamos viendo. Miren que nos dicen que es como que una lucha en ellos mismos, que no saben si hablar sobre que Jesús sea el único camino a Dios, o el trato de los homosexuales, o la naturaleza del infierno, porque hay muchas preguntas, pero pocas respuestas. Amén. Entonces, mi amado, vamos y seguimos adelante. Lo correcto en forma incorrecta. Lo correcto en forma incorrecta. Miren que estamos viendo el futuro del discipulado, y es viviendo como Jesús. Y ya vimos este puntico que es desafío y preocupación. Ahora vamos a ver lo correcto en forma incorrecta. Miren que empieza este puntico, que hay una historia acerca de San Patricio, que estaba bautizando a un religioso druida. Pero esa palabra sí no le busqué el significado, druida. Bueno, yo no sé, un religioso, ¿verdad? Ambos hombres permanecieron en el agua, e inadvertidamente Patricio puso su bordón sobre el pie del religioso. Cuando terminó el bautismo, Patricio le dijo: ya puedes irte. El religioso respondió: no puedo. ¿Por qué no?, respondió Patricio. Dice: su bordón está sobre mi pie. Oh, lo siento, dijo Patricio, ¿por qué no me lo dijo? El hombre respondió: yo creía que era parte de la ceremonia. San Patricio hizo lo correcto en bautizar al religioso, pero lo hizo de la manera incorrecta, de la manera equivocada, porque con su bordón sobre el pie del hombre, ¿verdad? Al igual que el religioso druida, hemos aprendido a tolerar experiencias incómodas. Líderes a quien no les importa mucho Dios o nuestra vida. Eso lo vemos en las iglesias del siglo XXI, ¿verdad? Al igual que este religioso, hemos aprendido a tolerar experiencias incómodas. Por eso es que estamos hablando lo correcto en forma incorrecta. Aquí nos estamos dando cuenta que Patricio hizo lo correcto al bautizarlo, pero de la manera incorrecta. Quiero que nos vayamos ubicando ahí. Miren que hay líderes a quienes no les importa mucho Dios o nuestra vida, ¿verdad? En esta época posmoderna, en la iglesia del siglo XXI, hay muchos líderes, y nosotros lo vemos y sabemos y escuchamos, ¿verdad? Entonces, las iglesias que aburren y drenan el gozo del alma
tontas luchas por el poder que enferman el espíritu. Y hemos llegado que así son las cosas, ¿verdad? Pensamos que eso es natural, que eso es normal. Hay muchas iglesias que luchan por tener el poder, ¿verdad? Y esto enferma el espíritu. Y pensamos que eso es normal. Entonces, si ser cristiano y vivir con cristianos siempre es difícil, ¿verdad? El pecado está dentro de nosotros y por tanto en la iglesia. Es difícil ser cristiano y vivir con otro cristiano. ¿Por qué? Porque el pecado está siempre ahí, el pecado está en nosotros. Y por lo tanto, si está en nosotros y nosotros somos parte de la iglesia, ahí también está el pecado. Pero en medio de la batalla debemos saber que estamos haciendo cosas que nos llevan a una transformación, ¿verdad? Debemos de entender que nosotros estamos viviendo, que estamos haciendo cosas que nos van a llevar a una transformación interior, una transformación personal interior. Entonces, lo correcto de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, tras que es difícil ser cristiano y vivir con otros cristianos, debemos de entender que en medio de estas batallas, por el pecado que habita en nosotros, que está dentro de nosotros y por lo tanto está en la iglesia, nosotros debemos saber que estamos haciendo cosas que nos van a llevar a una transformación, que es lo que quiere el Señor, el cambio, la transformación de nuestro interior. Amén. Entonces, miren, dos filosofías están en conflicto. La primera es la que enseñó Jesús. Es un camino de sacrificio, sumisión, humildad y paciencia en su visión del mundo. Dios está en el centro y sus discípulos viven para los demás porque Jesús vivió para otros, ¿verdad? En este estilo de ministerio, la vida no se trata de nosotros, sino de Dios. Y el sistema de Jesús nos muestra que los medios son tan importantes como el fin, ¿verdad? Eso lo tenemos nosotros claro y lo estamos recordando. Hay dos filosofías en conflicto. La primera es la que enseñó Jesús, la que hemos aprendido a través de este poderoso estudio, ¿verdad? Hemos visto que la vida de Jesús es un camino de sacrificio, sumisión, humildad y paciencia. Es su visión del mundo. Dios está en el centro, ¿verdad? Y sus discípulos, que somos nosotros, ¿verdad? Vivimos para que los demás, y sus discípulos viven para los demás, porque Jesús nos dio ese ejemplo, porque Jesús vivió para otros. Y esa es la misión que nosotros tenemos, vivir para los demás. En este estilo de ministerio, la vida no se trata de nosotros, sino de Dios. Él es el centro, Él es el protagonista de esta historia. Nuevamente nos está recordando que el centro es Dios. La vida no se trata de nosotros, sino de Dios. Y el sistema de Jesús nos muestra que los medios son tan importantes como el fin. Los medios, las estrategias que nosotros utilicemos son tan valiosos, tan importantes como el fin que nosotros vamos a obtener. Amén. Y entonces vámonos a la otra filosofía, la cual es la dominante. Es el estilo consumista. Estamos hablando, vamos a la otra filosofía que ya hemos tocado en capítulos anteriores sobre el consumismo. Eso lo estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan? Gloria a Dios. La otra filosofía, la cual es la dominante, es el estilo consumista. Vivimos en un mundo de consumismo, ¿verdad? Asertividad, velocidad y fama. Vivimos en un mundo así. En él todo se trata el yo, ¿verdad? El yo, el monumento al ego, yo esto, yo puedo, yo ta. Entonces, la cultura consumista crea a la iglesia consumista y eso nos da un cristianismo consumista. Entonces, la cultura del consumismo cristiano se enfoca en recibir beneficios y llegar al cielo. El énfasis está en nosotros más que en Dios y tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdense que estamos viendo las dos filosofías, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la segunda filosofía, que es la dominante, que es la del estilo consumista, la que estamos viendo en las iglesias del siglo XXI en estos momentos. Pero porque se está enfocando que es en nosotros más que en Dios. Y cultivamos necesidades artificiales
artificiales, creamos un ambiente de gratificación instantánea, empacamos las enseñanzas de las Escrituras en ordenadas fórmulas y conducimos la adoración basándonos en el gusto y necesidades humanas. No tengo gripa. De tanto hablar como que se me irrita la garganta, pero no tengo gripa, mis amados. Entonces, miren que tenemos que tener muy en cuenta, porque la filosofía que está dominando en este tiempo a las iglesias del siglo XXI es la cultura del consumismo, que se enfoca en recibir beneficios, ¿verdad? Y llegar al cielo, se enfoca en eso, pero el énfasis no es ese, ¿verdad? Nosotros tenemos que mirar que esta no es la filosofía. Esta no es la filosofía que nosotros debemos de enfocarnos. Acuérdense que estamos viendo de estas dos filosofías que están en conflicto, pero nosotros como discípulos de Jesús, como seguidores de Él y que hemos aprendido y que nos estamos afirmando en su palabra, tenemos que identificarnos con la filosofía de Jesús, ¿verdad? La que enseñó Jesús, que es un camino de sacrificio, de sumisión, de humildad y paciencia, y desechar esta cultura consumista, ¿verdad? Porque esta cultura de esta época ha creado una iglesia consumista, ¿verdad? Que da un cristianismo consumista, y esto está errado, porque esto solamente se enfoca en recibir beneficios y llegar al cielo, según, ¿verdad? Entonces, debemos de mirar a ver, ¿verdad? Debemos de mirar a ver, y esta diferencia puede concretarse así. Si seguimos la manera de Jesús, Él se engrandece, y si la del consumismo, los humanos se engrandece. ¿A quién quiere usted engrandecer? ¿Engrandecerse usted o engrandecer a Jesús? Entonces, mis amados, estas dos filosofías son enemigas irreconciliables, pero muchos buenos cristianos viven sin saber que han sido seducidos por la cultura. Nadie les recuerda que ninguno puede servir a dos señores. Ojo con esto, que esto está en la palabra de Dios. Si nosotros leemos el capítulo 6 de Mateo, vamos un momentico que no habíamos leído la palabra, pero aquí está. Mateo 6. De la garganta. Mateo 6:24. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, miren que estamos hablando de estas dos filosofías. Estas dos filosofías son enemigas irreconciliables, pero muchos buenos cristianos viven sin saber que han sido seducidos por la cultura, ¿verdad? Nadie les recuerda que ninguno, como acabamos de leer en la palabra de Dios, que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O sea, aborrecerá a Dios y amará más la cultura, o amará más a Dios y aborrecerá la cultura. Entonces, mi amado, esto no se refiere solo a la riqueza material, que trivializa el motivo y pierde el objetivo. Es acerca de lo que dice la cultura americana, que es tercamente resistente a seguir la manera en que vivió Jesús. El punto es que las prioridades y prácticas de la cultura del consumismo religioso no son suficientes para formar la persona de Cristo en sus seguidores. Amén. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Está interesante este tema. Ojo, estamos hablando sobre las dos filosofías. La filosofía de la que nos enseñó Jesús y la otra filosofía que está dominada por el estilo consumista. Y estas, como estamos aprendiendo, son dos filosofías irreconciliables. Porque como acabamos de leer en la palabra de Dios, o amas a la una o aborreces a la otra, o aborreces a esto o amas a este. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, porque esta filosofía la transmitió la cultura americana, que es tercamente
tercamente resistente a seguir la manera en que vivió Jesús. Pero nosotros aquí estamos aprendiendo, por eso nos estamos afirmando en la palabra. Nosotros no nos debemos dejar llevar por culturas, por épocas, por tiempos, sino lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, afirmándonos en ella. Por eso es muy importante este nuevo lema en este nuevo año: afirmémonos en la palabra, afirmémonos en la palabra, vivamos lo que dice la palabra de Dios. Así venga quien quiera venir, como aprendíamos la clase pasada, ¿verdad? Con Timoteo, con Pablo, así venga un ángel del cielo que venga hablando, que venga nada. Nosotros estamos fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a cortar la clase, vamos a dejarla hasta aquí. Espero en el Señor que me hayan entendido. Les vuelvo a repetir, mi amado, yo estoy aprendiendo igual que ustedes. Estoy aprendiendo igual que ustedes. Y en la poca sabiduría que el Señor me ha dado, les estoy explicando para la gloria de Dios, y la honra es solamente para Él. Es el que Él nos da la sabiduría, el que coloca palabras en nuestra boca, todo lo que nosotros somos se lo debemos a Él. Yo no soy nada, yo no soy nadie, solamente estoy aquí cumpliendo este compromiso que lo tomo de parte de Él, y lo hago con mucho amor, con mucho temor. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, bendito Rey, una vez más, Señor, agradecidos contigo por esta oportunidad y por este tiempo que nos has brindado, Señor, de seguir aprendiendo de este poderoso estudio, bendito Dios. Un nuevo tema, bendito Rey, hemos abierto en esta noche, Padre, el futuro del discipulado, viviendo como Jesucristo, Señor, donde nos confrontas con tu palabra, bendito Rey. Tú quieres que vivamos como tú, Señor amado, en humildad, en sumisión, como hemos aprendido con tus características y tus cualidades, Señor, y echemos fuera esa cultura consumista, Señor, que se está adueñando de las iglesias del siglo XXI, bendito Rey. Oh Padre amado, pero creemos que tu palabra no regresa vacía y siempre llega a tiempo, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias por cada estudiante que se conecta. Gracias por cada oidor. Bendícelo de gran manera, Señor, y que esta palabra, bendito Dios, pueda dar fruto al 100%, bendito Rey, y podamos ser hacedores de ella, bendito Dios. Oh Padre amado, gracias, Señor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, con la bendición y la protección tuya, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, mi Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos pronto, ya sabemos los anuncios hoy, y también lo que nos dice la palabra de Dios, que no debemos dejar de congregarnos. Amén. Entonces ya inscribirse en el link los días jueves y los domingos. Que Dios los bendiga. Cuídense.